Hola, ¿qué tal? Muy buenas, queridos amigos. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Hoy vengo a hablaros de lo masculino y de lo femenino. Son dos arquetipos, ¿no? Dos aspectos del ser humano. A menudo se piensa que lo masculino es propio de los hombres y lo femenino es propiedad exclusiva de las mujeres, pero esto no es cierto. Tanto lo masculino como lo femenino están presentes en todo ser humano. Este matiz es importante. Entonces, como digo, esto está presente en todo ser humano más allá de cuál sea su sexo o su género. Estos temas que son tan polémicos hoy en día, ¿no? Y de los que tanto se habla. Pues yo creo que es importante hablar de esto. Y además también vamos a hablar un poco, a raíz de todo esto, pues también vamos a tocar un poco el tema del transhumanismo, ¿eh? Porque también tiene relación con esta cuestión de integrar lo masculino y lo femenino para conseguir ser seres más armónicos, más equilibrados, más libres, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues si crees que te interesa, deberías ver el vídeo. Y bueno, pues vamos a empezar. Aquí te pongo los arquetipos de lo femenino y de lo masculino. Y como suele ser habitual en mí, pues vamos a ayudarnos de algún que otro dibujo. ¿Ves? Este sería lo que representaría el arquetipo de lo femenino. Te lo pongo con esta especie de óvalo. Y ahora vas a entender el significado de esto. La luna suele ser un símbolo típico de lo femenino, ¿no? Por aquello de que tiene dos polos. Y en un momento vamos a ver cuáles son esos dos polos de lo femenino, del arquetipo del eterno femenino, ¿no? Digamos. Y ahora te dibujo aquí también lo masculino, ¿ves? Lo masculino que desde tiempo inmemorial pues se representa por el sol, por la luz. Como puedes ver, lo masculino y lo femenino tienden a fusionarse en este punto, ¿no? Ahí se produce lo que el propio Carl Jung llamó el matrimonio alquímico, ¿no? O el casamiento alquímico, que es un matrimonio inmaterial que se produce en el interior de todo ser humano en el momento en que ese ser humano se equilibra internamente, equilibra estos dos aspectos, el de lo femenino y el de lo masculino. Pero en tanto estos dos aspectos no se equilibran, pues el ser humano no se sitúa aquí. ¿Y qué es lo que hay ahí en ese punto? Ahí en ese punto vamos a situar, ¿ves? El corazón. Ahí está el núcleo del ser, estaría ahí. También veremos que como fruto de este casamiento alquímico, pues eso va a dar lugar a un hijo, va a generar algo y luego vamos a ver qué es. Pero bueno, de momento vamos a ver que esta situación no siempre se produce. Lo más habitual es que lo masculino y lo femenino pues cada uno ande un poquito por su lado y no estén bien armonizados. ¿Y por qué digo esto? Pues porque lo femenino tiene por un lado este aspecto, el del corazón, pero también tiene otro aspecto, otro polo, como decíamos antes, ¿no? Otra polaridad, que tiene que ver con esta parte externa de lo femenino, ¿no? Que tiene que ver, que se relaciona con lo que es el mundo sensorial, ¿no? Por eso hablamos de que lo femenino es lo que tiene que ver con las relaciones, con la comunicación, el contacto con lo sensorial, ¿no? Con los apegos, con todo el mundo de los apegos y con el sufrimiento emocional también, con todo lo que es más afectivo, ¿vale? Y por eso te sitúo aquí, ¿ves? La famosa manzana, el fruto prohibido, ¿no? De Adán y Eva, que se sitúa, digámoslo así, en todo lo que es la periferia del mundo femenino, del mundo lunar. Dicho esto, pues lo que vemos es que aquí se produce una tensión, ¿no? Una tensión en el seno de lo femenino, que como digo está tan presente en el hombre como en las mujeres, pues se presenta una tensión entre el corazón y lo hedónico, ¿no? El mundo hedonista, el mundo sensorial exterior, el mundo relacional, el mundo de nuestras relaciones con los demás y también con las cosas del mundo, con las cosas que nos someten, que nos adulteran
que nos tensionan de alguna manera, ¿no? Porque todo esto son, digámoslo así, tentaciones, cosas que nos someten, que nos esclavizan de mil maneras, ¿no? Todo eso estaría aquí en la periferia del mundo lunar, ¿eh? Entonces, en tanto una persona está muy inclinada a esta polaridad hedonista de lo femenino, pues actúa con máscaras y actúa desde lo emocional, desde las vísceras, actúa de una forma impulsiva. No es auténtica, porque lo auténtico está aquí, en el corazón, que es ahí donde se produce la fusión con lo solar. Pero en tanto no sucede eso, pues la persona, o sea, lo solar permanece, digámoslo así, reprimido, latente, a la espera de ese matrimonio alquímico. Y mientras tanto, como digo, pues esa persona que no está equilibrada está inclinada hacia el polo hedonista, hacia la polaridad hedonista de lo femenino, que es opuesta a este otro polo, al polo del corazón, que también podríamos llamarlo a la polaridad de la vacuidad o de la presencia radiante del arquetipo de lo femenino. Como ves, por un lado lo hedonista y por otro lado este otro polo que también tiene que ver con la atención plena, con el estar centrado, también con la virtud, con el recogimiento, con el ser una persona que está muy presente y que no está ido en la mente, no está distraído con resentimientos del pasado o con preocupaciones por el futuro, que todo eso es el mundo hedonista, ¿no? Es el mundo de las cosas que nos distraen y que nos someten. Todo este cuadro arquetípico que está muy presente en muchas culturas, también podríamos compararlo, por ejemplo, como referente, ¿no? Como un referente podríamos compararlo al mito de Ulises y las sirenas, ¿no? Como sabemos, Ulises pidió ser encadenado o atado al mástil de su embarcación para no verse atraído por los cantos de las sirenas, que arrastraban a los marineros al mar y los ahogaban. Pues bien, el mar es el mar de las pasiones, el mar de las emociones. Y podríamos situar aquí, en el lado este de la manzana, pues los cantos de las sirenas, ¿no? Todos esos reclamos del mundo sensorial o también podríamos llamarle apegos, que nos someten, que nos adulteran de mil maneras, que nos esclavizan y que no nos permiten ser libres, no nos permiten ser nosotros mismos, ¿no? Pues bien, como digo, Ulises pidió ser aferrado a ese mástil de la embarcación para no verse arrastrado en este sentido por los cantos de las sirenas. Bien, ese compromiso, ese aferramiento al mástil no es otra cosa que ese deseo de permanecer en el campo de la rectitud, ¿no? En el campo de lo solar, en el campo de la luz, de la razón, del logos solar, que estaría aquí y que nos va a permitir avanzar, ¿no? Hacia ese equilibrio anhelado entre ese matrimonio alquímico, ese equilibrio entre lo solar y lo lunar. ¿De acuerdo? Bueno, te traigo ese referente mitológico para que veas que yo esto no me lo estoy inventando, esto está a lo largo de muchas culturas. Podríamos hablar también en el campo del cristianismo, podríamos hablar de Jesús aferrado a la columna o atado a la columna mientras es flagelado. Pues bien, el flagelo es esta tensión de lo múltiple, de la multiplicidad sensorial, que trata de someternos, de alienarnos de mil maneras. Y por otro lado estaría la columna, que es ese eje de lo justo, de lo recto, de lo solar, ¿no? De la razón, en contra de lo que es la pasión, lo impulsivo, lo que no es racional, sino irracional. También podrían entrar aquí todo el ámbito de la magia y de los fanatismos. Todo eso es hedónico, es impulsivo, es irracional, ¿de acuerdo? Todo el campo también de la brujería, etcétera, ¿vale? Todo eso estaría en el ámbito de la periferia, que es el ámbito de lo profano, frente a este ámbito, el ámbito del corazón, que es el ámbito de lo sagrado. Vale, ¿qué más quería comentar yo aquí? En la medida en que una persona está más inclinada al polo de la distracción hedonista, del arquetipo de lo femenino, lo que ocurre en ese caso es lo siguiente, mira.
Te lo voy a mostrar. Y es que estos aspectos de las personas tienden a disociarse y a radicalizarse más. Es decir, que una persona puede volverse mucho más agresiva o bien mucho más pasiva, o incluso alternar estas dos actitudes, ¿no? Volverse más agresivo y opresor, o volverse más pasivo y más víctima. De tal manera que incluso personas con este aspecto tienden a relacionarse con personas con este aspecto más pronunciado, ¿no? Y interactúan entre sí. De tal manera que hay un aumento de la conflictividad, ¿no? En la misma medida en que uno está inclinado al polo de la distracción hedonista, del arquetipo de lo femenino. Por eso vemos que en este sentido pueden aumentar mucho los casos de violencia, por ejemplo, de género, ¿no? O violencia conyugal, más propiamente, ¿no? En estos casos es en los que se produce, ¿no? Cuando las personas están más inclinadas a esta polaridad. No ocurre así en el momento en que la persona se desapega, suelta todos aquellos apegos que le lastran, ya sean del pasado o del futuro, que pueden ser resentimientos por el pasado o apegos en el futuro, aspiraciones, cosas que quiere alcanzar, metas, logros, personas de las que se quiere apropiar o riquezas, lo que se quiera. Todo eso está aquí en la polaridad hedonista, donde todo es cuantitativo, tiene que ver con más prestaciones, con más placeres, con más lujos, con más prestigio, con más poder. Todo eso está aquí en el mundo periférico, que es el mundo alejado de lo solar, el mundo de lo profano, opuesto al mundo de lo sagrado que estaría aquí en el corazón, ¿vale? Por tanto, vemos que lo agresivo o lo pasivo no es que esto sea más masculino y esto más femenino. Bueno, la agresividad está presente tanto en hombres como en mujeres, y la pasividad igual, está presente tanto en hombres como en mujeres. Sí, bueno, puede ser que sea más predominante en los hombres la agresividad y más en las mujeres la pasividad, pero no, ninguno de ellos es patrimonio de uno, ¿no? Tiene más bien relación con lo inclinados que estén al aspecto hedonista, ¿no? Porque incluso en muchas personas se alterna la pasividad con la agresividad. ¿Quién no ha sido, por ejemplo, no ha sacado la ira para conseguir algo, ¿no? Para luchar contra alguien e imponerse, ¿no? O bien, ¿quién no ha usado la pasividad y la sumisión también para conseguir cosas, ¿no? O hacerle la pelota a alguien, o bueno, o ser muy obediente y así, bueno, pues conseguir prebendas. Como veis, bueno, todos lo hemos hecho, ya seamos hombres o mujeres. Por lo tanto, tiene mucho más que ver con la inclinación de tu polaridad de lo femenino en ti, ¿no? Si está más inclinado hacia el polo hedonista o está más inclinado hacia el polo de la vacuidad, ¿no? Del recogimiento o de la virtud. Por lo tanto, como digo, en la medida en que una persona se suelta, se desprende de todo eso y se recoge, se centra y practica, por ejemplo, atención plena, se vuelve más presente, pues lo que vemos es que esta agresividad y esta pasividad se equilibran. Y nos encontramos así que ocurre lo siguiente, que esta conexión, este matrimonio alquímico va por fin a dar lugar a esto, a lo que podríamos llamar un superhumano, ¿no? O el transhumanaer que hablaba Dante, por ejemplo, en la Divina Comedia, que es muy distinto al transhumano que pregonan los transhumanistas, ¿no? Que estaría más en esta línea del hedonismo, ¿no? Porque los transhumanistas nos hablan mucho, pues eso, de prestaciones, ¿no? Por ejemplo, de hiperlongevidad, de prestaciones materiales, físicas, ¿no? Por ejemplo, ser capaz de correr mucho más o de ser mucho más inteligente a través de prótesis tecnológicas, ¿no? O de tener hijos perfectos mediante ingeniería genética. Todo eso son prestaciones de carácter hedonista que estarían por aquí situadas en esta periferia profana, ¿no? Hedonista, en la que también podría tener cabida el hombre cibor, ¿no? El hombre que es una mezcla de lo biológico y lo tecnológico, el hombre de altas prestaciones, ¿no? Bien, como digo, los transhumanistas pregonan ese hombre que está más acercado aquí al
a este aspecto del fruto prohibido. Muy distinto de este otro superhombre, ¿no? que es libre, que es alegre, que es asertivo, que es creativo, que es natural, que es más humano, no inhumano como sería este otro, porque este está amparado por la luz de la razón y de la justicia, ¿De acuerdo? Este otro superhumano es el que es hijo del matrimonio alquímico, de ese matrimonio que integra lo masculino y lo femenino en el ámbito del corazón, ¿no? Aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho esto, me gustaría terminar esta breve exposición ilustrándolo con este pasaje bíblico que puede que te resulte familiar. ¿Ves? Aquí tienes a dos hermanas, Marta y María. Marta es esta, María es esta. Marta y María de Betania, que recibieron a Jesús en su casa. ¿Ves? Aquí está Jesús, que entró en casa de ellas, y estas dos hermanas adoptaron una actitud muy distinta en relación a la visita de Jesús. Una de ellas estaba pues como muy afanada, ¿no? Muy preocupada, porque tenía muchos quehaceres, muchas cosas que hacer con la casa, con lo que fuera, ¿no? Y mientras tanto, María pues estaba embelesada con Jesús, estaba en perfecto sosiego, completamente atenta, estaba en paz, estaba escuchando lo que Jesús tenía que contar, ¿no? Mientras que Marta estaba distraída, estaba preocupada, estaba ansiosa y le reclamó, en un momento le recriminó a Jesús bueno, pues que le dijera a María que le ayudase, que hacía ahí perdiendo el tiempo, ¿no? De alguna manera. Por lo tanto, la actitud de Marta es exigente, es dominante, es controladora. Vemos que ella está a las cosas del mundo, está a las cosas del mundo sensorial, está a los afanes, ¿no? A las tareas, a las preocupaciones, ¿no? Al estrés. Mientras que María está centrada, está atenta, está presente, está, digámoslo así, como en atención plena, ¿no? Por lo tanto, vemos aquí muy bien reflejado estos tres aspectos que existen en todo ser humano, ¿no? Por un lado, tendríamos el arquetipo femenino aquí extendido en estos dos polos, ¿no? Por un lado está la polaridad hedonista, la polaridad de lo profano, representada por Marta, y por otro está la polaridad de lo sagrado, de la atención plena, de la vacuidad, de la paz, del recogimiento, representado por María. Y por último tenemos el arquetipo de lo masculino, de lo solar, representado por Jesús. Ves muy claro estos tres aspectos que están presentes en todo ser humano, ¿no? Estas tres fuerzas internas e inmateriales de todo ser humano, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, volvemos y aquí los tienes. Esta manzana, lo hedonista, que estaría representado por Marta de Betania, el corazón, que estaría representado por María de Betania, y lo solar, que sería Jesús de Nazaret. Esto también lo vemos en muchos otros pasajes, ¿no? Por ejemplo, tienes el pasaje de las vírgenes prudentes, ¿no? Había unas vírgenes que, se nos relata allí, que unas conservaron aceite, ¿no? Porque estaban a la espera del esposo, de lo solar. Mientras que otras no acumularon aceite o lo perdieron, y bueno, pues cuando llegó el esposo pues no pudieron entrar al banquete, ¿no? Al banquete de la libertad, de la alegría, de la asertividad, de la espontaneidad, de la fluidez, de la naturalidad, de la vida plena, dicho de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que te quería comentar yo hoy. Si te interesa el tema, pues todo esto y mucho más te lo cuento en mi libro La Era Andrógina. Por aquí, bueno, no, por aquí te dejaré la portada, y por aquí abajo, si te interesa, pues te dejo un enlace donde lo puedes encontrar. Allí te hablo de todo esto y de mucho más, porque lo extiendo también al tema pues, de la teoría de género, de la contrasexualidad, el feminismo, como digo, el transhumanismo, el posthumanismo, en fin,
¿Qué pasa con todo esto, ¿no? A la luz de estos conocimientos que yo te he transmitido hoy, ¿no? ¿Qué pasa con todos estos temas, ¿no? ¿Qué pasa con la homosexualidad? ¿Qué pasa con la somatización del ser humano, ¿no? Porque parece que últimamente lo único importante es el cuerpo, ¿no? Y como si el ser humano no fuera más que lo biológico, ¿no? Y no existiera nada más, ni lo psicológico, ni lo espiritual, ni nada de eso. Todo eso hoy en día parece que se desprecia, ¿no? En fin, bueno, pues si te interesa el tema y quieres ampliar, pues ya sabes que ahí está este libro, La Era Andrógina, a tu disposición en Amazon y también en una web que te dejaré por aquí abajo el enlace. Y nada más, que te vaya genial, amigo, que te vaya estupendamente, que tengas un gran día. Chao, hasta otra.